China está desarrollando su propio proyecto Manhattan. Bueno, así es como están llamando al proyecto para tener máquinas de luz ultravioleta extrema, necesarias para fabricar los chips más avanzados. Y hace nada, una famosa agencia de noticias con sede en el Reino Unido ha publicado una exclusiva sobre su éxito a la hora de producir ese tipo de luz, aunque eso no significa que puedan producir chips. Eso se estima que ocurrirá hacia el año 2028-2030, pero de todos modos el avance se ha dado muchos años antes de lo que algunos esperaban. La noticia en sí es un bombazo, pero nosotros no somos ingenieros y hay muchas cuestiones con las que nos perdemos. Vamos a repasarlas brevemente, aclararemos algún punto, pero yo me voy a centrar sobre todo en el aspecto social y político. En primer lugar, no hay que confundir las máquinas para producir chips avanzados a base de luz ultravioleta profunda y extrema. Son dos tipos diferentes. China ya cuenta con algunas máquinas de luz ultravioleta profunda, la no tan avanzada, de fabricación propia, pero las de luz ultravioleta extrema eran prácticamente monopolio de ASML, una empresa holandesa, aunque la cosa es un poquito más compleja que eso, porque sus equipos también utilizan dispositivos ópticos muy avanzados de compañías como Zeiss. El problema para China es que toda esa industria está muy controlada por los Estados Unidos. Ya lo vimos también hace poco con el caso Nexperia. Y los Estados Unidos han decidido que ASML no le puede vender esas máquinas, las más avanzadas, a China. Entonces a los chinos no les ha quedado más remedio que intentar ser autosuficientes. Les han obligado a ello. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque luego habrá quienes digan: la amenaza de China con sus nuevas máquinas de chips. Bueno, es una amenaza que se han buscado, porque China no tenía mucho problema en seguir dependiendo de tecnología avanzada llegada de fuera. Principalmente por eso llevaron a cabo las reformas de apertura de los años 80. Como he dicho antes, la noticia de este importante avance chino ha sido una exclusiva de un medio occidental. Los medios chinos han ido un paso por detrás. Pero bueno, de acuerdo con esa exclusiva de Reuters, el proyecto se está llevando a cabo en un lugar secreto de Shenzhen y la máquina experimental ocupa la mayor parte de una nave industrial. Esto se ha hecho así porque tienen que realizar muchísimas pruebas y en esos casos la maniobrabilidad prima, aunque las máquinas de ASML tampoco son pequeñas precisamente, y se supone que trabajan en grupos más o menos independientes que no se conocen entre ellos, aunque entendemos que operarán bajo una organización general. También nos cuentan que disfrutan de una remuneración económica prácticamente millonaria y se supone que el trabajo está siendo realizado principalmente por exingenieros de ASML. Esto lo destaca la exclusiva, pero cuidado con caer en aquello de ya están los chinos copiando otra vez, porque algunos de esos ingenieros son chinos. Esperad un poco y lo vemos con más profundidad, porque esta es una parte muy importante del asunto. En la parte principal del cuerpo de la noticia nos hablan de cómo han tratado de hacerse con piezas de esas máquinas producidas por ASML y otras compañías en el mercado de las subastas, entre otros. Pero si seguimos leyendo en la noticia, nos encontramos con un detallito que cuestiona un poco esta idea de que los chinos están copiando una vez más. Porque lo que están desarrollando ellos no es luz ultravioleta extrema LPP, sino LDP, que suena casi igual, pero no es lo mismo. La tecnología LPP, la de ASML, consiste en lanzar un láser de muy alta potencia contra una gota de estaño líquido. Ese impacto vaporiza el estaño y genera un plasma que emite luz de 13,5 nanómetros, mientras que la tecnología LDP, la que está poniendo en práctica China, consiste en utilizar un láser de menor potencia que vaporiza una pequeña cantidad de estaño entre dos electrodos. Luego aplican una descarga eléctrica de alto voltaje que ioniza el vapor de estaño y genera el plasma. El diseño es más simple y si funciona será más barato, pero se enfrenta a retos bastante serios. Aprovecho para dar las gracias al usuario de YouTube ATESTESH por llamarme la atención sobre este detalle. China hoy en día no puede recurrir a copias descaradas de este tipo de tecnología. Tienen que respetar las patentes y ellos son los más interesados porque son los que más las registran. El CEO de ASML dijo hace pocos meses que China tardaría muchos
muchos años en tener esta tecnología, y aunque todavía no están produciendo chips, sabemos que su estimación ha sido un error que podría afectar muy seriamente a las empresas del sector que los Estados Unidos supuestamente querían proteger. Pero vamos a ahondar un poco en las razones por las que han tomado esas decisiones. Yo creo que detrás de esto está la inseguridad e incluso el pánico que ha sentido parte de la élite política de los Estados Unidos al ver que China sigue avanzando en ciencia y tecnología. No hay que olvidar que esa élite política tiene menos conocimientos de ciencia y tecnología que los políticos chinos, la mayoría de los cuales son ingenieros. Y desde mi punto de vista, cuando han sentido que otro país les podía quitar el primer puesto, han reaccionado sobre todo desde los sentimientos. Les da mucho bajón imaginar que ya no van a ser los número uno, que ya no van a dominar el mundo, que el destino o Dios a lo mejor no están de su parte. No olvidemos que la cultura política de los Estados Unidos se ha apoyado mucho en ese tipo de ideas, el destino manifiesto y demás. Para mí en todo eso también hay claramente una dosis de supremacismo. Y las decisiones que han tomado, en última instancia, se basan en eso, en que ellos son mejores que los chinos solo saben copiar, no saben innovar, y entonces al cortarles el acceso a la tecnología más avanzada, se van a estancar. Esta es una idea que todavía sigue muy extendida en los países occidentales y es de lo más contraproducente. Si los políticos estadounidenses tuviesen más experiencia y conocimientos en el ámbito tecnológico y científico, sabrían que muchos de sus centros de investigación están llenos de chinos, que los chinos son los que más artículos científicos están publicando y también los que más patentes registran. Pero ellos, igual que buena parte de la ciudadanía occidental, han caído en una trampa de la que hablaremos enseguida. Las corrientes de pensamiento dominantes en China tienen muchas sombras, pero en estos momentos eso de subestimar al enemigo se ve como una insensatez. Nosotros avisamos de que esa estrategia fallaría, pero nos acusaron de ser unos propagandistas pro-chinos. Yo soy más partidario de un mundo en el que la industria y los avances tecnológicos y científicos estén más repartidos. Y pienso que el camino que han tomado los Estados Unidos nos arrastra a un futuro en el que todo eso se concentre todavía más en China. Estamos obligando a China a ser cada vez más autónoma en ese y otros sectores y ojo, porque son capaces de conseguirlo. La excusa que se usa desde los países occidentales para seguir con esta estrategia es que esos avances se pueden aplicar en el ámbito militar, pero en realidad el principal uso de los chips más avanzados está en la electrónica de consumo. A la hora de desarrollar armas se suelen preferir chips más toscos, por así decirlo, aquellos que mejor han demostrado su fiabilidad en condiciones extremas. Y en última instancia, todo tiene un uso militar, incluso el desarrollo de nuevas variedades de patata, que en caso de un bloqueo podrían suponer una ventaja. Como vengo diciendo, esta creencia de que los chinos solo saben copiar tiene que acabar por el bien de Occidente. No hay más que ver quién es el cerebro detrás de este proyecto que destacan los medios occidentales. No es otro que el chino Lin Nan, que trabajó en ASML como jefe para el desarrollo de fuentes de luz, aunque en 2021 regresó a China para liderar este y otros proyectos. La pregunta que se deberían hacer quienes están al mando del imperio de los Estados Unidos o de Occidente es por qué los genios chinos están volviendo a China. Porque hasta entonces disfrutaban de una situación muy ventajosa. China formaba talentos y genios que luego acababan muchas veces trabajando para los intereses de los países occidentales. Y en Estados Unidos, entre otros, no tenían mucho problema en tratarlos bien para que siguiesen contribuyendo y ni se acordasen de su país de origen. Esto es lo que está haciendo China ahora, que se ha visto entre la espada y la pared. Está dispuesta a ofrecer cheques en blanco a esos y otros ingenieros, al margen de su nacionalidad. Porque en China, al contrario de lo que ha pasado en muchos países occidentales, siguen acordándose de que la clave son las personas, no la IA. Cuando los líderes políticos de los Estados Unidos entraron en modo pánico al ver que con el tiempo probablemente China e incluso otros países los superarían, como he dicho antes, reaccionaron de forma visceral. Vamos a castigar a estos chinos para que no se salgan con la suya. Y aunque eso a lo mejor no os lo han contado tanto, pusieron en marcha una caza de brujas que acabó generando un ambiente muy hostil para los investigadores de origen chino. Algunos sufrieron incluso
incluso redadas en casa, detenciones irregulares, acusaciones de todo tipo, perdieron su cargo, fueron señalados, se dirigió mucho odio contra ellos. Y eso ha sido un error gravísimo. A los talentos y a los genios no se les hace eso, a menos que te sobren y seas capaz de reemplazarlos con gran facilidad, cosa que no ocurre. Se podría pensar que bueno, no pasa nada porque ahí están los indios, que también estudian muy duro. Ya, pero la India está por detrás de China en unas cuantas ramas del avance científico y tecnológico. Ganándote el favor de los cerebritos chinos, puedes obtener mucho más. Podrías incluso pescar a los que ya tienen experiencia en grandes empresas del gigante asiático. Es que ni siquiera hace falta saber de ciencia o tecnología, basta con estudiar un poquito la historia. Desde hace muchos siglos ya, algunos de los reinos e imperios que mejor han resistido al paso del tiempo han sido aquellos que mejor han sabido aprovechar los talentos de todo el mundo conocido, especialmente de aquellos provenientes de los reinos enemigos. Una vez más, esta ha sido la base de la reforma de apertura de China. Necesitaban acceso a tecnología como fuese y dijeron, bueno, pues mira, pues abrimos las puertas a empresas extranjeras. Da igual que hayan sido terribles enemigos en el pasado, pero cuando vengan se tienen que asociar a empresas de China y tiene que haber transferencia tecnológica. Eso es una pieza fundamental de la que muchos países en vías de desarrollo podrían aprender. ¿Queréis venir a nuestro país a explotar los recursos o a fabricar? Vale, pero tenéis que hacerlo de la mano de empresas locales. En cualquier caso, y volviendo al tema principal, creo que en los países occidentales estamos cayendo en una trampa muy peligrosa. La trampa de creer que la inteligencia artificial nos va a sustituir y que ella se encargará de todo, que ya no necesitaremos ingenieros para seguir avanzando. Y es posible que haya tenido que ver en las decisiones que han tomado los políticos estadounidenses. ¿Para qué necesitamos a los ingenieros y científicos chinos si total tenemos aquí a la IA que nos va a salvar? Pues bien, yo creo que si los países occidentales no quieren perder esta carrera, deberían tratar a los genios chinos mejor de lo que China los está tratando. En primer lugar, hay que dejar de perseguirlos. Espías hay en todas partes. Lo que hay que hacer es ganarse su lealtad. La estrategia actual no va a funcionar. Eso de que los chinos se van a estancar si les cortas el acceso a la tecnología más avanzada es un error. Después de esta noticia, ¿qué más pruebas hacen falta? Esa estrategia tiene mucho riesgo de ir agravándose hasta desencadenar una guerra, porque luego podrían bloquear el acceso de China a fuentes de energía, de alimentos. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.